Comunicaciones. Dentro del contexto profético de Habacuc, que se atreve a pedirle cuentas a Dios de su gobierno del mundo, en el segundo oráculo hay algo así como una perla de este breve texto: el justo vivirá por su fidelidad. Habacuc 2, 4. Emuná equivale a fidelidad, rectitud, lealtad, y tiene un evidente parentesco semántico con Amán. Así como el opresor inicuo, que representa a las potencias hostiles al pueblo elegido, es condenado expresamente por Dios. En cambio, al justo, ya sea Judá en cuanto pueblo o cada uno de los fieles a Dios, se le promete la vida por su fidelidad. Pero debemos tener en cuenta que en los tiempos de los profetas el sentido se desplaza del justo a Dios, que es siempre fiel. Solo Yahvé es el fundamento que da seguridad: el justo vivirá por mi fidelidad, ek pisteos mou. Este trasfondo hebreo y el empleo del verbo en los profetas nos dan pie para que podamos entender los textos joánicos dentro de un ámbito que pone de relieve un sentimiento de confianza, firmeza y estabilidad, que se fundamenta solo en Dios. En relación con la lengua griega. En la literatura griega el verbo pisteuein, creer, puede tener un valor transitivo con el significado de confiar, por ejemplo, con el sentido que aparece en JN 2, 24, pero Jesús no se confiaba a ellos, o en JN 9, 18, no creyeron los judíos que aquel hombre hubiera sido ciego. También este verbo puede tener un valor intransitivo, como aparece con tanta frecuencia en el cuarto evangelio, con el significado de dar crédito a. Por ejemplo, en JN 8, 24, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados, o en Juan 14, 10, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Asimismo, el verbo pisteuein con valor intransitivo puede presentarse con el sentido de tener confianza en. Por ejemplo, en Juan 14, 11, creedme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, o en Juan 17, 8, y han creído que tú me has enviado. En definitiva, el creer es confiar en la veracidad de Dios. La fe es de algún modo una cierta percepción de lo invisible, como la define Filón. Incluso en los escritos herméticos el creer tiene una conexión especial con la idea de revelación: conocer es creer, y no creer es no conocer. 7. Empleo del verbo en el cuarto evangelio. Concretamente en el Evangelio de Juan se hace uso de 4 fórmulas diferentes en los 96 casos en que aparece el verbo 2.8. La fórmula pisteueneis más acusativo igual creer hacia aparece 36 veces. No se encuentra ni en la literatura griega anterior ni en los 25. Es preciso constatar que en estos textos el objeto es Jesús o un pronombre que está en su lugar. El empleo de la preposición eis subraya el dinamismo. De este modo, la fe joánica está esencialmente unida a Jesús en su existencia terrena, a ese hombre llamado Jesús de Nazaret. Por ejemplo, así, en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo a sus señales y sus discípulos creyeron en él, Juan 2, 11. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, Juan 3, 36. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él. Juan 4, 39. El que venga a mí, no tendrá hambre, y el que crea en mí, no tendrá sed, Juan 6, 35. La expresión pisteueinoti. Igual creer que está presente 12 veces. Su uso coincide en ocasiones con el de los demás. Nuevamente constatamos que el objeto del enunciado es siempre Jesús, en cuanto se relaciona con el Padre, y creéis que salí de Dios. Juan 16, 27. Por esto creemos que has venido de Dios, Juan 16, 30. O en la medida en que se presenta como yo soy, porque si no creéis que yo soy, moriréis en vuestro pecado, Juan 8, 24. Para que cuando suceda, creáis que yo soy, Juan 13, 19. C. El empleo del pisteuein más dativo se presenta en 18 ocasiones y es frecuente en el griego ordinario. La traducción habitual es confiar, fiarse de, pero en el Evangelio prevalece el sentido creer. Se aplica esta expresión a personas u objetos que no son el mismo Jesús, sino testigos que hablan en su favor, como aquel que lo envió, Juan 5, 38, el mismo Moisés, 5, 46, la Sagrada Escritura,
5:47, y, con un sentido práctico, las mismas palabras, 5:47, y las obras de Jesús, 10:38. D. El uso del pisteuein en forma absoluta, donde, sea por el contexto o en la mayoría de los casos sin ninguna añadidura, el creer significa entablar una relación personal con Jesús de Nazaret, se encuentra en unos 30 textos. También en los escritos herméticos está presente este uso absoluto del verbo. Por ejemplo, en los pasajes donde el contexto inmediatamente anterior nos muestra con claridad que se refiere a Jesús, el que no cree, ya está condenado, JN 3:18. No podían creer, junio 12:39. Asimismo, cuando el verbo se usa sin ningún complemento explícito, el que cree, tiene vida eterna, Juan 6:47. Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, Juan 11:14. Estos diferentes usos ponen de relieve que Jesús es el objeto de la confianza, hacia el que se vuelca con notoria diligencia la fe del creyente, centrada solo en Jesús, que, a su vez, posee esa capacidad de dar estabilidad y solidez al que se apoya en el punto. De este modo, el creyente, como sujeto, se siente fortalecido y firme en Jesús, que es el objeto de su fe. Así se refuerza el sentido de una relación personal recíproca, y aún de un cierto dinamismo, que viene de Jesús hacia el creyente. El sentido de la fe bíblica es fundamentalmente la confianza experimentada por parte del que cree al sentirse fortalecido por Dios. Consecuentemente, en el Evangelio el objeto y centro de la fe es Jesús mismo, que da estabilidad y firmeza al que cree en él. 9. Lo más importante del creer en la fe joánica es la aceptación de Jesús. Una cierta. Embargo, hay algo notable en el Evangelio de Juan, en el relato de lo acaecido con Jesús, nadie llega a creer verdaderamente, no obstante se hagan frecuentes referencias a la fe de sus interlocutores, ante la curación del hijo de un funcionario real, y creyó él y toda su familia, Juan 4:53. Ante la autopresentación de Jesús, yo soy la resurrección, Juan 11:25-26, la respuesta de María es, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, Juan 11:27. Incluso en el clima de despedida propio de la última cena, cuando los discípulos afirman de Jesús, por esto creemos que has salido de Dios, Juan 16:29. Hay aspectos en la vida terrena de Jesús que ahora todavía son opacos, no del todo comprensibles, pero que más tarde van a ser diáfanos, totalmente transparentes. Lo que hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde, Juan 13:7, cf 13:36. Lo que hace y dice Jesús en el relato evangélico pretende suscitar por adelantado la fe de los discípulos, Juan 13:19, 14, 29, 16, 4. Por eso, después de la purificación del templo de Jerusalén, el evangelista comenta, cuando fue levantado, pues, de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho eso, y creyeron en la escritura y en las palabras que había dicho Jesús, Juan 2:22. De este modo, se coloca a los lectores del cuarto evangelio ante una opción existencial, que implica decidirse por Jesús, pasar de una fe inicial, recorriendo ciertas etapas, hasta alcanzar una fe madura. Así, creer no equivale a una fe alcanzada de una vez y totalmente, sino que es más bien un camino a recorrer. Hasta la resurrección y el don del Espíritu. En realidad, no es posible una fe auténtica hasta que el misterio de Jesús no alcance su plenitud en la cruz, todo está cumplido. E inclinando la cabeza entregó el Espíritu, JN 19:30. De ahí que ante el resucitado sea únicamente Tomás el que lo reconozca no solo como Señor mío, sino como Dios mío, Juan 20:28, y merece de parte de Jesús una respuesta asertiva, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído, Juan 20:29. Además, el creer es propiamente un don del Espíritu que conduce al creyente a la verdad plena, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa, Juan 16:13.
Es el Espíritu el que hace comprender de un modo pleno las acciones, los gestos y las palabras del Jesús terreno, Juan 7, 39, que nos llevan a la posesión actual de la vida de Dios. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo, Juan 17, 3. Con la venida del Espíritu se inicia la vida apostólica de la Iglesia, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo, Juan 20, 21-22. En la comunidad joánica estaba presente esta certeza que brota de la fe. La acogida confiada de Jesús tiene como razón última el Espíritu que nos ha dado, y Juan 3, 24, comparece 4, 13. Es el mismo Espíritu el que nos conduce a un conocimiento profundo y a una penetración en el misterio de Jesús. De este modo, el núcleo del creer es la experiencia del Espíritu y su contenido es el recuerdo y la comprensión de la vida de Jesús. 11 En el Evangelio, el momento de la exaltación en la cruz y el don del Espíritu coinciden. Jesús lo pone de manifiesto en la fiesta de los tabernáculos después de proclamarse él como el agua viva. Esto lo decía refiriéndose al Espíritu que iban a recibir los que creyeran en él. Porque aún no había Espíritu, pues Jesús no había sido glorificado, Juan 7, 39. Creer es conocer y viceversa. Hay una serie de textos en el cuarto evangelio donde los verbos pistewein y ginoskein tienen básicamente el mismo objeto y parecen identificarse. Creer y conocer de algún modo son sinónimos porque la intelección se debe al Espíritu, que os lo enseñará todo y os recordará todo lo que yo os he dicho. JN 14, 26. R. Bullman entiende que el conocer es un momento estructural del creer. En realidad, se puede considerar el creer como un paso previo para conocer. Nosotros creemos y sabemos, Juan 6, 69, creed por las obras, y así sabréis si conoceréis, Juan 10, 38. Y también el conocer con un sentido de anterioridad al creer, ya no creemos por tus palabras, nosotros mismos hemos oído y sabemos, Juan 4, 42, sabemos ahora que lo sabes todo, por esto creemos, Juan 16, 30. El creyente conoce a Jesús porque es conocido por él, Juan 10, 14, así como entre el Padre y Jesús hay un conocimiento mutuo, Juan 10, 15. Este conocer es como el aspecto receptivo del creer. Se producen una cercanía e intimidad mutuas, que no niegan en absoluto el contenido doctrinal que aporta la persona del Hijo, objeto del creer en el cuarto evangelio y auténtico fundamento para tener confianza. Creer equivale a ir a Jesús y permanecer en él. Seguir a Jesús, venir o ir hacia él es por contrapartida el aspecto activo del creer, algo así como su dinamismo, una presentación plástica de la fe en Jesús. Yo soy el pan de vida. El que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed. Juan 6, 35. La exhortación reiterada a Pedro después de su aparición como resucitado en el lago de Tiberíades, sígueme, Juan 21, 19. Tú, sígueme, 21,22. Pero tengamos en cuenta que nadie puede acercarse a Jesús, ser seducido por él, Juan 7, 47, sin la atracción de Dios, si no se lo concede el Padre, Juan 6, 65, nadie puede venir a mí, si el Padre que me ha enviado no lo atrae, Juan 6, 44. Este alcanzar a Jesús por la fe implica necesariamente un permanecer en él. Así, nos encontramos con el uso del verbo menein, tan presente en los escritos joánicos. 13 es lo que hacen los primeros discípulos que se quedaron con él aquel día, Juan 1, 39, es el paradigma del discípulo en la alegoría de la vid y los sarmientos, 15, 1, 8, y la característica del discípulo amado, como se evoca al final del Evangelio, 21, 22, 23. La idea de permanecer se refuerza con la expresión estar en, eina y en, formulación también frecuente en los escritos joánicos, 14 que implica una mutua inmanencia donde la prioridad está marcada por la realidad de que Jesús esté en el creyente y permanezca en él. El modelo está constituido por la relación y mutua inmanencia que se da entre Jesús y el Padre, Juan 17, 20-26.
Conclusión. En el relato de lo acaecido con Jesús en el cuarto evangelio, el creer tiene un dinamismo particular. Así, no obstante las frecuentes referencias a la fe de sus interlocutores, no siempre se llega a creer verdaderamente. Hay una incomprensión que coloca a los lectores ante una opción existencial, de modo que se decidan por Jesús. Esto implica un proceso, en el que se debe pasar a través del recorrido de distintas etapas, desde una fe incipiente hasta llegar a alcanzar una fe madura. De manera que creer no equivale a una fe alcanzada de una vez y totalmente, sino que es más bien un camino, que es preciso recorrer en busca de Jesús de Nazaret, atraídos por el Padre, hasta la luz de la resurrección y el don del Espíritu Santo, que nos conduce a la verdad plena.